Y aquí me gusta, esta diapositiva me gusta mucho porque hablamos de las estrategias de los médicos para curar. Es decir, cuando un paciente va a su consultorio, ¿qué estrategias puedes utilizar? Yo considero que la medicina convencional sigue siendo muy expectante. Se espera que te enfermes para tratarte. Y segundo, la gran mayoría de las veces solo trata de mejorar síntomas y signos, porque está esperando que la evolución natural de la enfermedad resuelva el problema. Y si no, por lo menos trata de controlarlas. Es decir, no hacen terapias para tratar de mejorar las condiciones o darle herramientas al cuerpo para que se recupere. Simplemente es paliativo de síntomas y signos, esperando la evolución natural de la enfermedad que cura al enfermo, que lo hace en la gran mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene una capacidad diaria, y no diaria, estoy hablando de cada día, sino cada segundo de regenerarse. Entonces, como el cuerpo siempre está intentando regenerarse, la gran mayoría de las veces sí lo puede, pero actualmente la enfermedad crónico-degenerativa está haciendo que estos pacientes que antes se recuperaban ya no se recuperen, ¿sí? Y ¿qué existe? Realmente es recuperarse, eso es lo que quiere el cuerpo. Y lo podemos dividir en estrategias para la curación, lo podemos dividir en 6 estrategias. La más común, que es la que generalmente se usa, paliativos de síntomas y signos. Es decir, la gran mayoría de las veces los pacientes van con médicos y lo que hacen, tratar de ocultar síntomas y signos en lo que el paciente se recupera, porque generalmente sí lo pueden hacer. Sin embargo, si nosotros damos sustancias o aplicamos terapias que ayuden al cuerpo, obviamente le estás dando herramientas para que se recupere mejor y más rápido. Pero hay veces que no es sustancias y terapias que favorezcan, sino que ya estimulen en forma directa un efecto regenerador, ¿sí? O simplemente aplicas ya factores de crecimiento y factores de reparación. La quinta estrategia ya es, ¿sabes qué? Déjale, aplico células vivas para que realmente pueda regenerarse. Esto, el trasplante de médula ósea, yo creo que es el máximo ejemplo, donde aplican células vivas para recambiar el sistema a través de la médula ósea. Y lo más elevado en medicina regenerativa es cuando ya se utiliza ingeniería o trasplante de tejidos u órganos, que por ejemplo actualmente con células madre ya se están haciendo tráquea, esófago, vejiga, y es con propias células del paciente. Es decir, esto ya es lo máximo de la medicina regenerativa, ¿sí? Cuando hablamos de paliativos de síntomas y signos, principalmente es cuando te dan o te recetan antiinflamatorios, diarreicos, analgésicos, para la tos, te manejan hipoglicemiantes que nunca te van a curar, simplemente te van a mejorar un signo, o das medicamentos para el colesterol o aplicas Botox, por ejemplo. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Pero, por ejemplo, dentro de la medicina también existen sustancias que favorecen la recuperación, es decir, los neuromoduladores, los anticoagulantes, antiarrítmicos, vitaminas, minerales, el ácido hialurónico, ¿sí? Es decir, estas sí pueden ayudar, ¿sí? El Demso, por ejemplo, los antibióticos, y aquí es donde entraría la cirugía. Es decir, siempre va a existir la cirugía. Cuando hablan de medicina regenerativa, algunos dicen, es que ya no, en un futuro no se va a operar. Claro que no. La cirugía siempre va a existir porque es una herramienta muy útil y en ocasiones es totalmente indispensable. Es decir, la cirugía siempre va a existir, pero es obvio, si atendemos a las enfermedades en forma temprana, cada vez va a haber menos cirugías porque vamos a ayudarle al paciente a que se recupere sin necesidad de llegar a ella, ¿sí? Hay terapias que estimulan un efecto regenerador. Y aquí es donde yo pusiera al ozono, a la proloterapia, al uso de la luz. A mí me gusta mucho la luz. Se llama fotobiomodulación como tratamiento. Los campos magnéticos, el sauna. Aquí también hay que recordar que el cuerpo no solo, cuando hablamos de curación, no solo es física, sino también es mental y espiritual. Entonces aquí es donde entra el sueño, la meditación, el mindfulness y los prebióticos. Y ya cuando aplicas factores de crecimiento y reparación, ya estás tú directamente aplicando un factor de crecimiento o un factor de reparación.
Aquí es donde ya puede ser el plasma rico en plaquetas o lisado plaquetario, los probióticos, el implante de placenta, que el implante de placenta no son células madre, ¿eh? No es, o a lo que me refiero, no es terapia celular. Cuando a ti te inyectan un implante de placenta, son factores de crecimiento, es decir, sí funciona para muchos pacientes, es válido, yo me lo pongo eventualmente, pero no es terapia celular ni son células madre, son factores de crecimiento. Y luego está la terapia celular, la que es en polvo, para también que lo entiendan. Esas son células muertas. Sí puede funcionar, pero son factores de crecimiento y de reparación. Los exosomas, que es bien interesante este tipo de terapias, que son microvesículas, también es muy interesante. Y los péptidos, que es una herramienta que cada vez utilizo más. Y luego ya viene, ahora sí, aplicar células vivas. ¿Sí? Que es donde realmente la gente piensa más en medicina regenerativa, pero también todo lo anterior se puede considerar medicina regenerativa. Y es aplicar, hay que recordar que el nombre apropiado médico es célula mesenquimal. ¿Sí? La célula mesenquimal o las células madres se pueden dividir en dos, si lo quieren llamar así. Es que viene del inglés stem cell, que es célula troncal, pero hay dos tipos. La mesenquimal, que es de tejido, y la hematopoyética, que es de sangre. Es decir, son los dos tipos de células. En general, las hematopoyéticas las manejan los hematólogos, son los expertos en eso. ¿Sí? La mesenquimal es donde hemos entrado otras ramas de la medicina. ¿Por qué? Porque esas son las que hacen tejido. Es decir, si busco hacer hueso, cartílago, nervio, son células mesenquimales principalmente, y hay de dos tipos. Halogénicas, es decir, de donante o de banco, y las autólogas, que significa del propio paciente. Después vienen las hematopoyéticas, como les comentaba, y una terapia bien interesante, que yo creo que en un futuro va a venir más, que es el trasplante fecal. Y finalmente ya viene lo que les comentaba, que es la ingeniería y trasplante de tejidos y órganos, que este es otro nivel de medicina, totalmente ahorita fuera de nuestro alcance, pero en países del primer mundo es algo, una herramienta muy interesante que se está empezando a usar.